Gracias por acompañarnos. Juan Miguel, es un placer que estés aquí. Habíamos propuesto esto un poquito, en medio de este ruido, pero aquí estamos. Es verdad. Para salir de la coyuntura. Sí. Bueno, siempre es refrescante hablar contigo, cómo tú observas las cosas. Se me ocurre preguntarte de entrada, hay sectores en estos momentos que están diciendo que la democracia está en peligro o que podríamos ir a una dictadura y ese tipo de cosas, o que la ciudadanía está alarmada por lo que ha ocurrido. ¿Qué tanto de verdad, qué tanto de cierto hay en esto, o qué tanto quizás de esa forma que tienen los políticos profesionales? Que yo digo, yo comparo un político profesional con un vendedor. Si tú vas a comprar un inmueble, el vendedor te pinta una realidad para que tú veas ese inmueble como lo mejor. Y un poco así que hace el político tradicional que quiere vender o venderse a la ciudadanía. Tú decías, Gustavo, ¿te acuerdas de los tres elementos que hablaste? ¿Tú lo puedes repetir, por favor? Bueno, que tú observas las cosas desde adentro. No, pero lo que tú acabas de decir, que los dominicanos en su distancia de la política, tú decías que comenzábamos teniendo la posibilidad de que las cosas no fueran tal como se presentan. Y tú acabas de mencionar tres elementos que ahora quería agarrarlo, incluso quería anotarlo, para ir poquito a poquito precisamente desmontando cómo nosotros vivimos una ilusión de realidad que es la que nos presentan la clase política, que es a la cual se le presta atención, porque es aquella que encabeza los titulares de los medios de comunicación, pero no necesariamente está en la cabeza de la gente. No, y lo que los medios presentamos, y me voy a incluir, no voy a excluirme de ahí, los medios presentamos es una versión de sociedad y de país que no tiene que ser exactamente así. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay una relación directa desde el punto de vista sociológico entre el estatus del periodismo, por lo menos el periodismo que sale en antena, al aire, ¿no? Y la clase política. Y después vienen también transacciones. Transacciones porque no es lo mismo invitar a, por ejemplo, a un presidente de una junta de vecinos que a un presidente de un partido o a un dirigente de un partido. Y hay que saber por qué no tienen la misma importancia social el uno al otro. No es porque uno represente a los otros, no es eso. Es que el otro tiene un nivel de poder que le interesa al periodista y a su vez el representante, el político profesional, le interesa a los medios de comunicación porque es la forma mediante la cual se da a conocer o refuerza su estatus, más que incluso atender a los representados. Y entonces, yo le agrego otra parte también, que es parte de lo que tradicionalmente han sido los medios. A mayor atención del público, esa parte es la que miden, por ejemplo, las empresas especializadas en eso, y a su vez eso es esa parte que le ponen más atención las publicitarias a la hora de colocar una pauta. Así es. Entonces, no es lo mismo, es verdad lo que tú dices, una persona sencilla, común del pueblo, aunque tenga el tema más importante, que una persona notable de cualquier actividad, porque aquella, la notable entre comillas, tendrá mucho mayor atención. Sí, así es. Nosotros hemos visto permanentemente, por ejemplo, expresiones como aquí solamente se está hablando de política. Y eso no es verdad. Cuando uno va en contacto con la realidad, que es lamentablemente lo que nutre a las ciencias sociales, pero es de lo que más se olvidan los politólogos, etcétera, dominicanos, que están demasiado atencionados a las cámaras de televisión, pero hacen poco trabajo de campo. Yo tengo la fortuna de estar constantemente vinculado a la gente por mi oficio. Y mi oficio no solamente de docente, sino de utilizar precisamente ese contacto con mis estudiantes y con ellos sus barrios, las realidades de la gente, y es a partir de ahí donde yo extraigo precisamente esa disidencia de la cual tú hablabas hace un momento. Y por supuesto una voluntad de decirla, porque también hay personas que pueden encontrarse con esas evidencias empíricas y no necesariamente eso está en el orden de sus intereses. Entonces nosotros tenemos aquí una realidad que es velada,
¿no? Y es vedada también, las dos cosas. Es velada y a su vez entonces queda vedada. Y eso con el propósito de legitimar el poder, ¿no? Nosotros tenemos acciones muy concretas que forman parte no solamente de República Dominicana, sino en otras latitudes, que forman parte de los mecanismos mediante el cual el orden establecido reproduce su legitimación constantemente. Por ejemplo, los días de elecciones, las noches de elecciones, ¿no? Yo las miraba con mucha atención en Francia cuando yo estudiaba. Y una de las cosas más interesantes era cómo la Real Academia analizaba esas noches electorales con un ojo muy crítico. Bueno, quiénes eran los que, por ejemplo, quiénes eran los invitados frecuentes, de qué temas se hablaban, sobre todo de qué temas no se hablaban. ¿La Real Academia de la Lengua Francesa? No, el ejercicio académico, es decir, la comunidad, la academia, la comunidad académica. Exacto, bien. La comunidad universitaria, cuando analizaba quiénes eran invitados, aquellos que pertenecían a la academia y eran constantemente invitados a esos programas de paneles, de comentarios de las elecciones, etcétera, y los temas, como te digo, aquellos que se reproducían demasiado en detrimento de algunos que se olvidaban, tú te dabas cuenta que realmente esas producciones de televisión cumplían un mandato del sistema, ¿no? Un mandato del orden establecido, un mandato de la clase dominante, o vamos a llamarles de la ideología dominante, que era, reitero, la validación de lo que se quiere presentar como las formas, valga la redundancia, formales de la democracia, ¿no? Entonces, ¿a qué nosotros asistimos, por ejemplo, en esta ocasión? A lo mismo. Nosotros asistimos a una noche electoral vamos a decirlo así, saturada de comentarios que hacían caso omiso de lo que había sucedido, no solamente ese día en términos de la compra de votos, etcétera, sino también las semanas antes, cosa que ya invalidaba de por sí el carácter legítimo, si no legal, por lo menos legítimo, de lo que fue esa jornada electoral. Pero ¿a qué nosotros asistimos en las grandes cadenas de televisión de este país? A una especie de comentario hípico de quién iba adelante, quién iba atrás, quién subía, quién bajaba, incluso con carcajadas que acompañaban esos comentarios. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con la compra de votos? Que en esta ocasión fue a la clara, ya no fue el rumor, ya no fue esporádica, sino que en todos, o en la mayoría de lugares, porque por ejemplo, Participación Ciudadana habla de un 30% de los que ellos visitaron, ¿no? Entonces habría que ver... una muestra que tomaron. Exactamente. Ahora, habría que ver si esa muestra está compaginada con el grado de votación. Es decir, por ejemplo, si fue una muestra representativa o no lo fue. Eso es lo primero. Si esa muestra fue representativa de los votos emitidos de acuerdo a las poblaciones socioeconómicamente votantes, o lo fue en base a los colegios electorales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en estas elecciones votó mucho más personas de orígenes humildes que personas de orígenes de un estatus socioeconómico más alto, clase media alta. Y eso se verifica, y yo lo he verificado con amigos que también son universitarios. No, pero está claro, por una cosa que voy a agregar a lo que tú dices. Yo había estado en conversación, en el caso específico del PLD, con gente del equipo del danilismo, o sea, que fue la que llevó a Gonzalo, y la gente de Leonel Fernández. Y en ambos casos me decían, no, lo importante es que tú tengas una estructura que garantice que funcione la logística. Eso se oye bonito. Eso quiere decir que tú tienes que disponer de dinero para transportar a esas personas, para darles de comer, darle alguito de dinero también, porque realmente hay gente pobre. Y como tú dices, eso se hace con la persona pobre, porque la clase media no se involucra tanto en eso, a menos que sea dirigente de un partido. ¿No? Y mucho menos la persona de la cúpula de la sociedad, no le importa una persona. Y mira, y lo hemos dicho incluso aquí de una manera categórica, es decir, por categorías. O sea, el dominicano en general, el gentilicio, el ideal tipo dominicano, tiene 4 segmentos de actitud ante la cosa pública. Se segmenta en 4 tipos de actitudes. Está el que está con el sistema
y participa del sistema y se beneficia del sistema. Ese es el que esencialmente tiene relaciones primarias y vínculos secundarios con personas que distribuyen, como dice popularmente, la grasa, sea en contratos multimillonarios o sea en una tarjetica de solidaridad o un puesto de trabajo. Sí, porque se va cada clase a le todos da, los le da niveles, lo que ellos entienden que por le supuesto. corresponde. Entonces, por ejemplo, hay proveedores pequeños que son clase media, ¿no? Entonces, eso se redistribuye, vamos a decirlo así, en cada una de esas etapas. Esa es la primera categoría. La segunda categoría son aquellos que teniendo un capital cultural importante, es decir, unos niveles de conocimiento, de posesión, de cultura legítima, de saberes, no está con el actual sistema, con los que están en el poder, pero resiste, ¿no? Y hace oposición política. Y es el que va a las marchas verdes, es el que tiene una actitud de yo no voy a renunciar a la cosa pública, es decir, ese sigue atendiendo a la cosa pública, sigue viendo las noticias en los comentarios, participa en contra. Escribe un artículo. Exacto, no, y escribe un comentario, eso que escriben mucho en acento, por ejemplo. Esa es la segunda categoría. La tercera categoría son aquellos que han renunciado a la cosa pública y son aquellos que no miran, no le interesa el Estado. Para tú no interesarse por el Estado en este país, que sigue siendo el gran redistribuidor de la riqueza, tú tienes que financiarte esa distancia que tú tomas con el Estado. Que es costosa. Exactamente. Entonces, esencialmente son personas que tienen un capital económico suficiente para ser autónomos del Estado, ¿no? Y queda una cuarta categoría, es la categoría dentro de la cual entran aquellos que no tienen ni relaciones primarias con el poder, o secundarias incluso, que no tienen capital cultural para políticamente hacer resistencia, porque tienen una serie de condiciones tanto culturales como económicas de vulnerabilidad. Limitaciones. Exactamente, tienen una serie de condiciones económicas que no le permiten tampoco estar dentro de aquellos que abandonan su interés por la política y que entran en contacto con la política por mera necesidad. Entonces, de ahí es que se nutre lo que llamamos el clientelismo, ¿no? Esa es la inmensa cantidad de la población que lo mismo se va con uno que se va con el otro. Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí, Gustavo? Cuando tú te vas, y por eso es que es interesante, que la votación fue masiva, sí fue masiva, ¿no? Pero fue masiva porque el dinero era el doblemente masivo. Y además, no extraña, curiosamente debe llamar la atención que en el PLD fue mucho mayor la votación a la que proporcionalmente debió de haber en el PRM. Bueno, eso le explica que no es un partido de Estado, aunque quisiera su reparto, pero no lo mismo. Claro, por supuesto, como eran abiertas y eran personas que, debo decir, atraen actualmente por la publicidad que se produjo, que ese es otro de los grandes silencios, ¿no? Todo lo que sucedió, porque aquí el fraude, fíjate, el fraude no es el algoritmo. Estoy seguro, estamos seguros que ahí... Eso se hace antes. Exactamente, y estamos seguros que tanto la trampa del que hoy protesta como a quien se le protesta es evidente, de todos los puntos de vista, eso lo sabemos. Ahí no hay ninguna duda que aquí se hizo No, además, ellos trampa. se conocen Ahora, entre ellos muy bien. Exactamente. Ahora, la trampa real es precisamente dos. La primera, lo que precedió, ¿no? Ese desborde de recursos públicos, de funcionarios públicos involucrados y haciendo involucrar a sus respectivas agencias. Pero también está el otro fraude, porque el fraude, ¿en qué consiste el fraude? Primero, los actores. Segundo, el árbitro. Pero y tercero, los comentaristas que normalmente deberían denunciar y revelar los mecanismos de trampa y que teniendo incluso la capacidad intelectual para hacerlo, se callan, ¿no? Y se callan ante la posibilidad de contribuir cívicamente a denunciarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucede, hay todo un entramado, ¿no? Que sea con intención o sea sin intención, ¿no? Legitima el proceso. Entonces existe lo que tú decías, que aquí está en riesgo la democracia. ¿Pero cuál democracia? Exacto, ¿Entiendes? esa es la reflexión. ¿Entiendes? Porque mira qué es lo que pasa. En nuestro sistema, nosotros sabemos, una democracia supuestamente liberal, representativa, que era el último bastión de legitimidad que le quedaba, al menos formalmente, a este sistema político en el que tú y yo y los quienes nos están escuchando vivimos, eran las supuestas libertades públicas, porque los derechos sociales y económicos en un país que tiene los indicadores de salubridad, de mortandad, de índices de calidad educativa, de jubilación, etcétera, de inseguridad pública,
sabemos que son muy precarios. No andan bien, no andan bien. ¿Entiendes? O sea, sabemos que son no democráticos. O sea, la gente no goza de derechos que están consagrados en la Constitución, por ende no es democrático. Pero vámonos a los aspectos formales, que era de donde se agarraban los liberales, para decir que sí, que esto bueno, es hay que recordar todas las luchas de los años 60, 70, y con esa promesa, por ejemplo, fue la primera ocasión que el PRD, ya sin voz, llegó al poder, en 78, fueron las libertades públicas. Y hasta cierto punto hubo alegría porque se soltaron los presos políticos, claro, lo que regresaron los exiliados. Sí. En ese momento la gente entendió que eso era un gran paso. Exactamente, pero ¿por qué? Porque existían paradigmas, por ejemplo, en el periodismo, de un Orlando Martínez, que decía una cosa y tenía una consecuencia. Pero tú te paras en una esquina y ¿quién te escucha? Tú hablas en la televisión o en cualquier otro medio de comunicación y si tú eres realmente disidente, te sacan. Te sacan. Es decir, te censuran. Y la capacidad de ejercer la libertad de expresión y difusión del pensamiento no es en lo que tú digas, es en lo que eso que se diga tenga resonancia, se escuche o no. Y no es por calidad, es por si las instituciones están en las condiciones y los actores de la democracia, es decir, el pueblo, está en disposición, por ejemplo, económica, de tener la posibilidad de escuchar voces disidentes y hacer con esas voces disidentes una perspectiva diferente a la tradicional en un determinado momento político, en un determinado espacio público. Entonces, cuando eso no sucede, tú puedes hablar todo lo que tú quieras y eso cae en el vacío. Entonces, aquí la libertad de expresión es muy relativa, igual con la libertad de asociación. Si tú no tienes los mecanismos, por ejemplo, económicos, porque tú vives en una zozobra, porque la escuela no te dio a ti la oportunidad de aprender lo que es una democracia, pero sobre todo si no existen las condiciones subjetivas para tú construir y los mecanismos donde tú canalizar tus angustias, tus ansiedades, tus indignaciones, tu filosofía, tu creencia, en fin, tu visión de la sociedad, entonces no está en nada tú tener partidos políticos, porque hay que pasar por ahí, pero ¿y si tú quieres formar otros? ¿Está eso en condiciones de adaptarse a la gente y no la gente a esas instituciones? Entonces ya ahí también se cae el elemento de la participación política. Hay una limitante fundamental que es lo material, porque aquí se sabe que todo lo que cuesta hacer cualquier ejercicio de política... Transportarse, ¿entiendes? Pero sobre todo informarse. O hacer un sindicato, por ejemplo. La ley dice aquí que sí, que aquí hay libertad sindical, pero sabemos que hay muchísimos renglones de la economía en que aquel que convoca una reunión es cancelado. Y no solo es que es cancelado, se ha desmentido, y han desmentido hasta ministros, de que existen unas famosas listas que dicen a fulano de tal, no es cuidado, que ese es un cabeza caliente. Jamás le dan empleo. Así es. Se intenta formar un sindicato. No, pero cuando a mí me desvincularon del Ministerio de Educación, yo le hice una pregunta al burócrata que me desvinculó. Yo le decía, ¿y entonces qué yo tengo que hacer? ¿Esperar que cambie de gobierno para volver a la administración pública donde usted y yo tenemos los mismos derechos? ¿Qué te respondió? No, que sí, que había que esperar que cambiara el gobierno. Así a la franca. Entonces, lo que te quiero yo decir con eso, esos pocos elementos en los cuales todavía teóricamente se sostenía la democracia liberal que nosotros hoy supuestamente, en la cual nosotros supuestamente vivimos, se han caído. Y el sistema político... O sea que en ese aspecto tú piensas que hemos incluso retrocedido. Exactamente. O si no, yo lo que llamo es que se ha sincerizado. Es decir, ha habido una sincerización de las condiciones políticas reales en el cual la gente, o sea, qué grado de democracia tiene la gente en su día a día. No son congresos, no es tú decir, como dicen la inmensa mayoría de acólitos del gobierno, letrados, esos economistas y abogados del poder que están constantemente en Twitter. Por ejemplo, mira, ese es otro indicador. Twitter es una población políticamente muy activa, pero es apenas el 2% de los usuarios de las redes sociales. Una persona que tiene, primero, yo no sé si podrá pagarse un servicio de internet o lo que fuera, o tener un móvil de esos inteligentes. Exacto. Si tiene que salir todos los días a buscarse la comida del día. No solamente eso, no mira, puede cosas tan elementales como tener electricidad. Porque es que es muy fácil, te reitero, es muy fácil para todos estos funcionarios del poder, ¿no? Que son los que le están dando fundamento. Y yo decía recientemente que a los esquemas mafiosos de gobierno siempre se necesita esa tercera, un árbitro que esté a su lado, que esté de su parte, pero sobre todo se necesitan escribas
que racionalicen el discurso, es decir, que cuando llegue a los oídos de la gente ese discurso parezca el correcto, el lógico, el único, el viable. Sí, desde siempre, desde siempre. Entonces, los escribanos de los palacios de antigüedad. Por supuesto, ¿no? Y lo decía el otro día en un programa de televisión, la mafia necesita siempre, o sea, todo Corleone necesita siempre un Tom Hagen, aquella figura que se hacía llamar el consigliere, sí, ese abogado de la mafia que siempre estaba para resolver los problemas legales. Significó también Robert Duvall. Vamos a una pausa, con tu permiso.